Gracias a todos los que están conectados vía streaming. Estamos acá en el cuarto panel de consultoría y construcción en oil and gas. Tenemos tres jóvenes expositores. Queremos aprovechar esta oportunidad para hablar con ellos. Les agradecemos que hayan venido. Tenemos un evento de amplia concurrencia. Se han anotado más de 1.500 jóvenes. Y bueno, eso nos llena de orgullo y qué más que aprovechar esta oportunidad para charlar con ellos. En primera instancia tenemos a Micaela Canter-Pratgay. Ella es ingeniera química graduada en ITBA. Actualmente trabaja en el Grupo Techin como comisionado y puesto en marcha. El Grupo Techin se especializa en lo que es ingeniería, construcción y, por supuesto, tanto en oil and gas. Ella tiene una vasta experiencia, ha estado trabajando en proyectos como Fortín de Piedra y la reversión del gasoducto norte, ¿es así? Estoy trabajando en distintos proyectos de oil and gas y el año pasado tuve una planta para petróleo. Buenísimo, entonces aprovechemos que esté ya acá y los invito a los presentes o los que están en streaming, si quieren arrancar con alguna pregunta. Si no, tengo una para empezar. No sé si alguno quiere, más que nada, tu experiencia, dentro de tu experiencia como ingeniera, joven, eh, ¿cómo te llevó a estar al lugar que estás? ¿Qué le podés recomendar? ¿Qué le podés decir a los chicos que están recién terminando la carrera o recién se gradúan? Tus pasos a seguir, lo que te encontraste para llegar al lugar que estás, que es. Sí. Bueno, yo en la facu, mientras estaba en la facultad, hice 2 pasantías y después, en la misma semana que me recibí en Frente Chip, entré con el programa de pasantías de verano que tiene el CIP, que trabaja de enero a marzo. Y bueno, después quedé dentro del puerto de joven profesional, que también es un programa de 2 años, que tiene distintas capacitaciones e incluye una rotación a obra del sector. Cuando entré, estuve en ingeniería de procesos, no sé si saben bien qué es. Básicamente lo que hacemos es diseñar las operaciones y las unidades necesarias. El cliente viene y dice: yo quiero producir esto, esta cantidad en este tiempo, y qué recursos tiene para hacerlo, y nosotros vamos a diseñar todo lo que tiene que pasar en el medio para llegar desde el recurso hasta un producto final. Estuve trabajando 1 año en el sector de procesos en una ingeniería de detalle, en un proyecto que ya estaba empezado hace bastante tiempo, y después a fin de año tuve la oportunidad de hacer la rotación a obra dentro del mismo proyecto en el que había trabajado. Eso es muy valioso porque puedes ver en campo y en la vida real todo lo que venía viendo en la computadora. De repente todos los equipos toman como otra dimensión, ¿no? Porque uno ve en el plano o en el dibujo una barbita o un tanque y es distinto a pararte al lado del equipo y ver el tamaño que tiene realmente. Así que fue muy, muy valioso para mí poder ir a la obra y conocer el proyecto en concreto, más allá de haberlo visto durante la ingeniería. En la obra fui también rotando como dentro del sitio. Empecé en oficina técnica. Oficina técnica lo que hace es reunir ingenieros de las distintas especialidades que hayan participado en el diseño y, bueno, cerrar los puntos que hayan quedado un poco abiertos de la ingeniería o también resolver los problemas que vayan surgiendo durante la construcción. Después de oficina técnica pasé a precomisionado, que en precomisionado hacemos pruebas, pero sin energía. Sin energía significa sin energía eléctrica y sin fluido de proceso real. O sea, por ejemplo, una cañería que va a pasar gas a alta presión, la probamos con aire o con nitrógeno o con un fluido que no es peligroso. En precomisionado tenemos como la responsabilidad de ver que lo que se había pensado y diseñado en la ingeniería se haya construido tal como se planeó, digamos. Otra actividad muy importante que hacemos es ir con los planos y con toda la documentación de la ingeniería
al campo y comparar cosa por cosa que esté igual a como era el diseño. Para ingenieros que recién arrancan, como fue en mi caso, está muy bueno, porque muchas veces también ves el dibujo de algo que no sabes ni cómo es en la vida real. Entonces, poder ir con el plan y decir, ah, esto es esto, y ir chequeando con todo, estuvo muy bueno. Y después, bueno, estuve en comisionado, que seguimos haciendo pruebas, pero ahí sí es con energía, o sea, con el fluido real y con energía eléctrica. Eh, por ejemplo, una prueba típica es para las cañerías, que son por millones bridadas, que pueden ser soldadas o bridadas, las que son por millones bridadas, hacemos pruebas de fuga, que es ir levantando la presión y viendo que no fugue, prácticamente. Es súper importante antes de poner en marcha tener ese tipo de pruebas aprobadas para la seguridad de la instalación. Y después de comisionado, pasamos a la etapa de puesta en marcha, que como su nombre lo indica, es arrancar los equipos y ver que todo salga en la condición que está esperado. Y después de la obra volví a trabajar en oficina, pero dentro del sector de comisionado puesta en marcha. Ahora lo que hacemos acá es tratar de estudiar los proyectos que van a venir, estudiar qué actividades hay que hacer, armar los programas para hacerla, pensar los recursos que se necesitan, si vamos a necesitar baterías de nitrógeno, cuántas personas vamos a necesitar para cada actividad, definir los sistemas y subsistemas, que tiene que ver con agrupar los equipos en unidades que puedan funcionar independientemente. Todo eso lo estudiamos desde acá. La idea es, desde la oficina, facilitar el trabajo que va a venir después en la obra. Pues siempre en la obra los tiempos apremian, todo es más intenso y capaz un poco más difícil por lo dinámico que es estar ahí. Entonces todo lo que se pueda prever y estudiar desde antes suma un montón. Y está bueno porque, por ejemplo, ahora estoy estudiando un proyecto de metanol verde, entonces también vemos distintos tipos de proyectos, como algo que tiene bueno trabajar en Techit es que tengo distintos tipos de proyectos. Un día es en gas, otro día son proyectos muy vinculados con transición energética o con minería. Vamos aprendiendo distintas cosas y estudiando qué actividades corresponden para cada industria. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora y lo que estuve haciendo los últimos años. Buenísimo. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta? Aprovechen que tenemos a referentes acá de las empresas para ponerse en su lugar por un segundo y decir, bueno, a ver, el día que me toca a mí, qué me conviene saber, o si alguno quiere hacer alguna consulta, algo. Adelante. Cuando te llega un proyecto nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Primero, estudiarlo, digamos, ver qué equipo tiene, qué unidades tiene, qué operaciones se hacen. Y se trabaja mucho basándote en experiencia previa. Yo capaz no tengo tanta, pero tengo compañeros que sí, o tengo documentación de otros proyectos, entonces empezás a tratar de ver muchas veces a qué se parece, hicimos algo parecido antes, si no hicimos algo parecido, buscar referentes que conozcan bien el detalle del proyecto para entender de qué se trata. Y hay mucho. Quizás lo más importante para desarrollar en los primeros años es el criterio, ¿no? Que en la facu nos hablan un montón de eso y uno sabe la teoría, sabe hacer las cuentas, pero es muy importante entender esto es lógico, no es lógico. Está vinculado también con poder decir se parece a tal otra cosa, entonces se debe dar un resultado parecido. Que eso te lo va dando la experiencia y, bueno, estar abierto a escuchar a las personas que ya pasaron por eso. ¿Alguien más? Seguimos acá. Estamos con Santiago Llanes, que es ingeniero químico graduado de la UBA. También trabaja como ingeniero de proyectos de procesos en Worley. Worley es una empresa australiana que hace desde la ingeniería conceptual hasta el desarrollo de los equipos o instalaciones, hasta las etapas finales de tratamiento de instalación. Santiago, ¿podrías comentarnos cómo fue tu experiencia laboral?
Sí, yo empecé trabajando primero en una constructora en la ciudad de Neuquén, en OPS, donde empecé como ingeniero de procesos haciendo ingeniería de detalle. Y estuve aproximadamente 5 o 6 meses y terminé después pasando a la etapa previa de hacer ingeniería. Una cuestión más bien de, me pareció que era por ahí lo mejor para mi aprendizaje. eh, Porque, bueno, cuando uno hace ingeniería de detalle, generalmente recibe las ingenierías ya hechas, las ingenierías básicas. Y uno tiene que hacer o reingeniería sobre esa ingeniería que ya se hizo, o bien ajustarla, verificarla. Entonces, sentía que me estaba quizás perdiendo un poco toda la parte de arrancar con la hoja en blanco y hacer la ingeniería desde cero. Por eso terminé pasando a trabajar a Worley, donde por ahí se adaptaba más a lo que era mi situación profesional en ese momento. Y básicamente me dedico a eso, a hacer ingeniería de procesos. Yo particularmente estoy en el área de oil and gas y trabajo en el diseño de facilities, de instalaciones de superficie. ¿Qué viene a hacer? Así, mucho más un poco más ameno al lenguaje, todas las plantas de tratamiento que están en las adyacencias de los pozos de gas y petróleo que acondicionan los fluidos y permiten mandarlos a destino, ya sea el gas gasoducto o bien el petróleo a refinería o el destino que tenga que llegar. Eso como procedista. Después tengo también un poco de experiencia como docente en la Facultad de Ingeniería, como la asignatura de termodinámica de los procesos, y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en la materia Proyecto de Instalaciones de Superficie. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Eh, Seguimos con la tercera invitada, Fiona Kapp. Ella es ingeniera clínica, graduada en el INCA. Trabaja para la empresa Hightech, una empresa argentina que tiene más de 30 años de experiencia haciendo consultoría y servicios de ingeniería en el país y en el exterior también, ¿no? Y también para el exterior, o sea, que exporta ingeniería y conocimiento. Bueno, yo te quería preguntar, para iniciar esta charla, en base a tu experiencia dentro de la compañía y que nos cuentes un poco de cómo te desarrollaste, de que te recibiste hasta el día de hoy, ¿qué crees que se puede complementar a la carrera? O sea, qué skills, qué perfiles o qué actitudes uno, o lo mismo de aprender para trabajar en equipo, qué requisitos se tienen que tener para los jóvenes, cuando una vez se reciben, poder ir desarrollando, poder ir capacitando, con lo que vos creas. ¿Qué competencias? ¿Qué competencias? La verdad que uno siempre dice como el perfil práctico, pero parece un poco cliché, pero es muy real. O sea, la intención de hacer y la intención de aprender para mí vale mucho a la hora de trabajo. Vale mucho en los proyectos. El saber preguntar, saber decir también no sé, es la manera más fácil de aprender y de crecer. Y te repito la primera pregunta de tu experiencia desde que te recibiste Mi en el IVA experiencia. Sí. hasta estar acá. Tengo un perfil bastante poco convencional. Yo arranqué, siempre sabía lo que quería hacer y que quería ir a gas. Y así arranqué en una pasantía en Chevron, pero no de gas. Hacemos toda bastante vaca muerta. Ahí estuve en el área de ingeniería y ahí aprendí todo lo que era todo. Pero más o menos cuando estaba terminando mi pasantía, sentí que quería hacer un cambio y cambié de industria. Me fui a la parte de siderurgia y entré en las pasantías de verano de Terni. Ahí estuve en el área de lo que sería asistencia técnica y me dediqué más que nada a como lo que sería optimización de los reclamos que tenían de producción. Y en ese momento también era medio el boom de la tecnología, de la programación, todo el mundo estaba como muy en esas, y un poco empecé a investigar a ver si un poco me gustaba de eso. Y
mezclé mi proyecto de la pasantía con programación, haciendo un programita que básicamente te armaba reportes, te decía varias cosas, y estaba muy buena. A partir de ahí se me generó como una intriga por la parte de la tecnología, y ahí fue cuando me cambié de Ternium a Tenaris y entré en el área de Research and Development como ingeniera de innovación de procesos. Y lo que hice ahí fue desarrollar un programa para la optimización de un proceso productivo en particular, para el acero. La verdad que ahí aprendí muchísimo, pero era un perfil súper técnico, y yo sentía que no estaba, como que no formaba parte de mi esencia persona también. Y se me dio esta oportunidad de ganar Hightech en el área de gestión. Y ahí como que cambié completamente mi perfil, porque cambié de industria, de área, todo, como que medio como volví a empezar de cero, pero con todos los fundamentos que tenía de la facultad, de haber estado en la industria del upstream, de la pasantía, y ahora estoy como ingeniera de proyectos. Buenísimo. No sé si les quedó en claro y si tienen alguna duda, también. Nada, quería enfatizar en eso, en que es súper válido que de entrada no sepan qué van a hacer o qué es lo que quieren. Y yo creo que los primeros años de carrera son los mejores, de carrera no, de profesional, son los mejores para empezar a ver qué es lo que quieren. Los tres diapositivas para presentar. Sí. ¿Les parece? ¿Puedo presentarlo? Bueno, Sí, porque igual digo, es más que nada en la trayectoria que un poco ya conté. Estoy en la obra. Esa es un poco la trayectoria profesional que les comentaba, que arranqué estando en la oficina en ingeniería de procesos, después estuve en la oficina técnica y después en la parte de precomisionado, comisionado y puesta en marcha, y ahora volví a la oficina a comisionar y puesta en marcha, pero en lado corporativo. Y después hay unas fotos de la presentación, no era demasiado larga. Para contarles algo de la obra, a mí lo que más me desafió a la hora de irme fue el desarrollo. Yo había vivido toda mi vida acá en Buenos Aires y para ir a trabajar a obra fui a vivir a Neuquén. Y viví casi un año allá, en un lugar que no conocía, con gente que no conocía, haciendo un trabajo que nunca había hecho. Así que eso fue como un desafío muy grande a nivel personal, pero creo que valió la pena porque crecí, aprendí mucho, principalmente por todo lo que les comentaba antes, y a nivel personal también, porque esas experiencias fortalecen. Bueno, quizás algunos de ustedes vienen de otro lado o se tuvieron que mudar para estudiar, pues también es bastante común, y sabrán lo que es, cómo te fortalece cuando te expones a algo así. Así que creo que eso estuvo muy, muy bueno. Aparte, en los proyectos hay una cosa como que se arma el equipo para ese proyecto cuando comienza, y después cuando termina el proyecto, cada uno vuelve a su casa, el trailer donde trabajábamos se va a otro proyecto y como que eso desaparece, ¿no? Pero también los meses que estás juntos se arman lazos muy lindos porque es muy intenso. Para mí el trabajo en obra es muy intenso y requiere mucho esfuerzo, pero es proporcionalmente satisfactorio. Es muy lindo cuando te esforzas mucho por algo, pero puedes ir y verlo en carne propia, el fruto del trabajo. Está muy bueno. Ahí hay algunas fotos de la obra. Trabajamos también en la sala de control con la prueba de los lazos de instrumentación, que bueno, cuando colocamos los instrumentos, después hay que probar que estén bien calibrados y que envíen bien la señal a la sala para que lo que ven los operadores después sea confiable. Así que hay todo un trabajo que lleva gente de campo, gente de sala, gente de ingeniería. Lo que les decía, se va formando como
medio una familia de trabajo, porque estás todo el día, 8 días seguidos, y es muy lindo. Hay gente de distintas partes del país, de distintas edades, así que te enriquece mucho persona. Y bueno, incluso a lo que decía Fiona, está bueno probar cosas. Creo que el mejor consejo que se puede llevar es que estén abiertos a ir cambiando e ir probando, porque a veces arrancan en algo que les gusta o que no, y igual aprendes, aunque no te guste tanto, siempre hay algo que llevas y algo aprendes. Y los primeros años tenemos como esa flexibilidad de ir intentando cosas y viendo dónde nos sentimos más cómodos y dónde nos sentimos que es lo nuestro, que al principio uno no lo tiene tan claro. Ah, creo que bueno, buenas tardes a todos. Un poco ya me presenté. En la química, recibí la química. Actualmente estoy como ingeniera de proyectos en Hightech. ¿Qué es lo que quería contarles hoy? Básicamente que aprendan un poco de qué se hace en Hightech y qué tipo de perfiles son los que hay en esta empresa. Porque yo creo que una vez que salís de la facultad, por ahí no tenés tanta idea. Uno dice, sí, consultoría, sí, ingeniería, y como que por ahí se me encasillan mucho. Yo creo que hoy en día las empresas son súper laxas cuando los trabajos que hacen. Así que nada, contarles un poco, por ahí les gusta, contarles que también hay posiciones abiertas eh, para pasantes y para jóvenes profesionales, así que pueden averiguar más después de esta presentación si les gusta. Bueno, más que nada, Hightech es una empresa que brinda ingeniería y servicios industriales. Tiene más de 30 años de experiencia, principalmente en el rubro de oil and gas, pero hoy en día también tenemos proyectos de minería, de industria de energía. Lo que hace Hightech como su core es ser un ingeniero. Esto significa que acompañamos al cliente desde la primera idea hasta la puesta en marcha. Lo que hacemos es brindarle soluciones como adecuadas para el cliente. Hacemos diseño de equipos, presentaciones, la ingeniería de los proyectos, coordinamos compras, también hacemos estimaciones de inversiones. Con todo eso dicho, o sea, también quiero que se entienda que para Hightech la ingeniería la usamos más que nada como una herramienta para que esas ideas que tenían los clientes se puedan dar como una realidad, como para que se pueda hacer algo físico de eso. ¿Qué tipo de perfiles trabajan en Hightech? La realidad es que la mayoría somos ingenieros. Muchas veces se cree que las empresas de ingeniería tienen solo ingenieros de procesos, y no, o sea, totalmente error. Tenemos de todas las especialidades, o sea, tenemos químicos, civiles, mecánicos, ambientales, todas las ingenierías que se otorgan. Y a la vez, lo que tiene Hightech es que hay mucho trabajo interdisciplinario. Por ende, yo que estoy en la parte de gestión, trabajo muchísimo con la gente de procesos, con los civiles, con los mecánicos, incluso en las áreas trabajan mucho entre sí. Para darles un ejemplo de esto, que yo creo que uno que todavía no trabajó por ahí cuesta un poco entender las dinámicas del trabajo. ¿Cómo es un proyecto y cómo se relaciona con las empresas en Hightech? Todo arranca con una idea. Bueno, procesos hace el diseño. Por ejemplo, si la idea fue se necesita un separador, bueno, procesos te hace el diseño de ese separador.
Después le pasa esos diseños a mecánica, y mecánica hace todos los ensayos estructurales y de materiales. Luego los de cañerías hacen todo lo que es el layout, ven dónde tiene que estar ese equipo para que las interconexiones sean como lo más óptimas posible. Luego los instrumentos ven qué tipo de dispositivos se necesitan para hacer los lazos de control, ¿cómo se dice? Perdón. Los lazos de control de seguridad también. Después los de civil se encargan de hacer lo que son las fundaciones para ese equipo en particular, que soporten un separador, por ejemplo. Y los de electricidad se dedican a como que se abastezca toda la energía necesaria para ese equipo. Ahora, esto es un proceso súper dinámico, no es uno hace esto, el otro hace el otro, o sea, a medida que va avanzando el proyecto, las cosas cambian todo el tiempo. Entonces tiene que haber como un diálogo súper dinámico entre todas las disciplinas. Y la verdad que eso es clave, por eso también lo decía con lo de las habilidades blandas de el ser proactivo, o sea, se cambia algo, bueno, el de civil agarra y dice, bueno, si cambiaste esto, entonces yo tengo que cambiar lo otro, y cada diseño de cada equipo tiene que estar validado por todas las disciplinas, porque si se da un desbalance en un lado, se tiene que contrarrestar en otro. Bueno, ese lado por el trabajo interdisciplinario. Después, como para que se den una idea de cómo es un proyecto en sí, ya les conté, o sea, Hightech se encarga de acompañar al cliente desde la idea hasta la puesta en marcha. ¿Pero qué significa esto? Vos tenés primero la idea del cliente. Después, nosotros hacemos lo que es el diagnóstico y la definición, o sea, preguntamos, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué insumos tenés? ¿Cuál es tu driver principal del proyecto? Necesitas que sea lo más rápido posible, de la mejor calidad posible, todo eso. A partir de eso, después se pasa a las disciplinas y arranca el tema de los diseños de equipos, las especificaciones técnicas. Una vez ya hecho todo el diseño, pasa a la parte de compras. Nosotros nos encargamos no solo de coordinar las compras, sino también hacemos revisiones a talleres, revisiones de calidad. Estamos como muy encima de todo el proceso de compra. Y por último, hacemos asistencia a la obra y puesta en marcha. O sea, nos encargamos de acompañar al cliente en el sentido de que cuando se hace la puesta en marcha, todo lo que se diseñó termine realizándose de la manera que se pensó. O sea, que sea un proyecto que funciona y que funciona como debe funcionar. Por último, quiero hacerles un par de comentarios acerca del camino profesional en la empresa y la cultura de la empresa. Como ya les conté, yo soy ingeniera química, lo cual es un perfil súper técnico. O sea, ves cosas súper técnicas en la carrera. Yo logré encontrar un camino en la empresa, la cual es como el lado de gestión. Y me di cuenta que en esta empresa se le da muchísimo énfasis tanto a la parte técnica como a la parte de gestión. O sea, y también dan como mucha flexibilidad a la hora de, conozco varias personas en la empresa que por ahí fueron súper técnicos, procesistas por, no sé, 8 años, y en un momento se dieron cuenta que estaban desarrollando habilidades de liderazgo mucho más fuertes, y se fueron como para un perfil más mixto, y la verdad que la empresa súper apoya estos cambios de perfil, porque valora al profesional en sí. Y como que se le puede encontrar un lugar en la empresa para este tipo de aplicaciones. No es como que si vos estudiaste mecánica, por siempre vas a estar haciendo cálculos de resistencia. O sea, no, la cosa es súper flexible. Y por el lado de cultura, les quiero compartir que en Hightech valoramos mucho, se le da mucha importancia a los valores humanos, a esto de que les decía del trabajo interdisciplinario. Es muy importante tener como siempre la mejor de las ondas a la hora de tener que hacer algo y de como de sentir esto de estamos todos juntos haciendo lo mismo, trabajando codo a codo para un mismo fin. O sea, no es el problema es tuyo, el problema es mío, el problema es de todos y todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para tratar de solucionarlo. O sea, y realmente doy fe desde que entré
esto se nota, en los trabajos de equipo se nota muchísimo, y también se nota mucho en el crecimiento del profesional, porque a partir de esto yo he visto un montón de gente que por ahí entró, no sé, de pasantes de 6 meses, pero claro, entre esto de que siempre que vos vas a preguntar, alguien te va a dar una mano, alguien te va a ayudar, la verdad que el crecimiento profesional me parece exponencial, o sea, ves a un pasante que parece que está hace como 3 años porque se manejan con mucha soltura y con mucho profesionalismo. Y yo creo que esto se da por los valores humanos de que siempre estamos abiertos al trabajo del otro, a la ayuda. Hay como mucha actitud de servicio. Y yo creo que eso es muy importante como profesional. Así que nada, espero que les haya gustado la presentación, espero que se haya entendido lo que hacemos como empresa y también un poco el mensaje que les quería dar a ustedes que son futuros profesionales. Así que nada, muchas gracias. Bueno, yo mi idea es hablar un poco de teoría y construcción en oil and gas, un poco más general, más que nada para que entiendan más o menos qué hace cada uno de estos actores y qué forma tiene un proyecto de ingeniería. Bueno, primero hay una leve presentación que ya hicimos antes. Y quería arrancar por hacer alguna definición sobre qué es la ingeniería, ¿no? O qué hacemos los ingenieros. Bueno, ¿qué es la ingeniería? La ingeniería es el arte de resolver problemas. La segunda parte de esta oración, en principio, no nos genera ningún conflicto porque es lo que hacemos los ingenieros, a esa todas las luces a lo que nos dedicamos los ingenieros, ¿no? Damos soluciones a problemas concretos. Ahora, ya cuando uno por ahí lee la palabra arte, parece como que se contradice un poco con lo que uno asocia a la ingeniería, porque siempre tiene que ver más, tiene que ver con por ahí lo lógico matemático, los cálculos. Entonces, ¿por qué podemos decir que también es un arte? Porque los problemas a los que busca darle solución, en general no tienen una única respuesta. Entonces, cuando uno le entrega un mismo problema a dos ingenieros, probablemente la solución a la que arriben los dos sea distinta, pero las dos estén bien. ¿Esto qué hace? Nos da la pauta, en principio, de que están entrando en juego otro tipo de habilidades que van más allá de hacer los cálculos, de razonar de manera lógica. Bueno, ¿cuáles pueden ser estas habilidades? Un montón, pero son más bien habilidades blandas, pero creatividad, innovación y por sobre todas las cosas, criterio, ¿no? Que es una especie de manual personal que uno se hace a medida que va ganando experiencia y que le sirve de referencia cuando tiene que abordar determinadas situaciones. Por otro lado, dijimos que también constituye el medio que permite poner a la ciencia al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque es un puente entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica en el mundo que nos rodea y su aplicación práctica para la resolución de problemas y para brindar soluciones, bienes y servicios, ¿sí? Yendo un poco más por ahí el tema de la charla, quería primero hacer una breve, o mencionar brevemente a qué se dedican estos tres tipos de empresas y ver cómo se vinculan. Tenemos la consultora, que es una empresa que se encarga de brindar servicios de ingeniería y asesoría técnica, la constructora, que hace la construcción y montaje de los proyectos, y las operadoras, que son las que se encargan de la explotación y operación de los recursos. En particular para la oil and gas, tendrían que ser las que extraen el gas y el petróleo y lo ponen en superficie y después lo comercializan. ¿Cómo se vinculan? Bueno, se vinculan a través de los proyectos, ¿sí? Quizá la manera más fácil de verlo es pararse del lado de la operadora y imaginarnos que, por ejemplo, queremos hacer un nuevo desarrollo de pozos en, no sé, alguna de las cuencas productivas de nuestro país.
Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, voy a definir un cronograma, voy a decir, voy a perforar X cantidad de pozos en esta cantidad de tiempo. Pero ¿qué pasa? Al momento de sacar los fluidos de reservorio y ponerlos en superficie, yo no los puedo mandar a destino así, tal y como están, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer necesidades para poder llevar a cabo lo que yo quiero hacer. ¿Qué necesito en este caso? Bueno, necesito poner, por ejemplo, una planta de tratamiento de gas, una planta de tratamiento de crudo, una batería de separación. Y es ahí donde empiezan a tomar rol las consultoras y las constructoras, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la operadora? Va a ir a la consultora, probablemente, y le diga, necesito hacer una planta, le va a dar los lineamientos, y la consultora va a hacer la ingeniería de esa planta. Va a decirle, obviamente, basado en lo que le diga la operadora, pero va a ser la planta que debería poner para llevar a cabo su fila. Una vez que está hecha la ingeniería, va a ir a la constructora, le va a dar esa documentación, la constructora va a verificarla, va a hacer la ingeniería sobre lo que ya se hizo, y una vez que esté todo listo y acorde para que se pueda montar en el campo, va a ir, va a construir la planta, la va a poner en marcha y le va a dar la llave a la operadora y le va a decir esto es tuyo, y ahí va a arrancar. Ahí puede empezar a producir y hacer todo el cronograma de cosas que tenía inicialmente. Todo esto que dijimos no es más que un proyecto, ¿no? Arranca con una idea y tiene un proceso de por medio que convierte esa idea en algo concreto. En este caso, en un sistema de producción, ¿sí? En particular, si nosotros quisiéramos ponerle la lupa a lo que es un proyecto, veríamos que tiene una serie de etapas de ingeniería en las cuales participan estos tres factores y que arrancan principalmente con lo que es la ingeniería de factibilidad o de ejecución. ¿Qué es esta etapa? Esta etapa es una etapa donde se piensa una idea y se evalúa si tiene potencial económico y técnico para poder llevarse a cabo. Requiere un profundo conocimiento del negocio y de los activos de la empresa y nace de la propia operadora porque si va a hacer un desarrollo de pozos puede construir una planta nueva o inclusive puede aprovechar una que por ahí tiene en la zona para tratar esa nueva producción. O por ahí tiene alguna planta disponible que no tiene capacidad de tratamiento, pero sí puede expandirla y tiene que hacer todo desde cero. Entonces, lo que se busca hacer es, tengo esta idea, bueno, ¿es esta idea factible que se convierta en un proyecto? Eso es lo que se busca evaluar en esta primera etapa. Una vez que termina la etapa de visualización, se pasa a la de ingeniería conceptual, que es donde ya se ve si esa idea es viable técnica y económicamente, es decir, si efectivamente puede llegar a ser un negocio rentable. Durante esta etapa ya se definen los lineamientos de la próxima etapa de ingeniería, es decir, se definen los esquemas de proceso, se definen los equipos y las tecnologías que se van a usar, y todas las condiciones de contorno que va a tener en caso de que se lleve a cabo la ingeniería básica. La ingeniería básica ya comprende, digamos, lo que es el desarrollo de toda la planta en sí misma, es decir, se hace toda la documentación de ingeniería necesaria para dejar la planta completamente definida, desde los cálculos de los equipos, los cálculos de cañería, los planos, los cómputos de materiales, y va a servir de base para pasar a la siguiente etapa de ingeniería, que es la ingeniería de detalle. Generalmente, lo usual, y digo lo usual porque en realidad los roles se pueden solapar en todo momento, hasta acá es donde es el fuerte de la consultora y pasa todo a mano de la constructora. Es la que hace la ingeniería de detalle, toma la documentación de la ingeniería básica, la ajusta y deja todo listo para que se pueda montar y hacer en el campo. Fíjense que en la diapositiva de hecho se mencionan tareas de suministros y gestión de compra, ¿no? Todo esto mientras se hace la ingeniería de detalle se tiene que ir coordinando porque a la hora de ir al campo hay que tener los sistemas de logística todo definido, ¿sí? Después viene el proceso de construcción y finalmente de pruebas y puesta en marcha. Hay una etapa que no se menciona acá, pero que muchas empresas la utilizan, que es la de operación y feedback, que es una vez que está montada y está operando la planta, ver si efectivamente se está replicando lo que se había planificado con lo que está ocurriendo. Después, bueno, hacer una breve mención de los tipos de proyectos
que ocurren en la industria del oil and gas. En principio tenemos el proyecto de upstream, que son los que ocurren, como les dije anteriormente, las inmediaciones de los pozos productivos de hidrocarburos. Tenemos las redes de gathering, que son básicamente sistemas de cañerías que recolectan la producción de todos los pozos y las destinan a el ítem que está más abajo, que son las baterías de separación, que separan básicamente el gas del petróleo y del agua. Y después tenemos las plantas de tratamiento. La planta de tratamiento de gas, que le quita los componentes corrosivos, el agua y permite enviarlo al gasoducto, y de gasoducto a las redes de distribución y de ahí a las casas. La planta de tratamiento de crudo, que remueve el agua y los sólidos del petróleo y permite enviarlo a refinería. Por oleoducto, ¿no? Los proyectos de midstream, que comprenden el diseño de ductos, sistemas de bombeo y compresión para transportar los fluidos a destino, y de downstream, que ya tienen que ver más con lo que tiene que ver con refinería y petroquímica. Generalmente la refinería es la que alimenta la petroquímica y están, digamos, un paso después en el eslabón. Por último, y esto es un poco más personal, ¿qué hace un ingeniero de procesos? Este es un listado de documentos que nos suelen tocar hacer a nosotros. Algunos son interdisciplinarios, como las bases de diseño, donde cada uno pone cuáles son los lineamientos bajo los cuales va a ser los diseños de los equipos y de las cañerías y etcétera. Hay un primer documento que se llama análisis de consistencia, que es cuando uno va a hacer un proyecto de ingeniería, recibe ciertos inputs y hay que verificar que esos inputs no se contradigan entre sí. Si a mí un plano me dice que una bomba tiene una determinada potencia, me tiene que pasar que cuando vaya a la hoja de datos de esa bomba diga lo mismo, para que no haya contradicciones. Si esto no ocurre, bueno, son cosas que se reflejan en este documento. Después tenemos balances de masa y energía, diagramas de flujo de procesos, donde se muestran las corrientes principales y los equipos principales que va a tener la planta que estamos diseñando. Memorias de cálculo de potencia de bombas, memoria de cálculo de equipos, planos, BINEDIS, listados de líneas, de válvulas, equipos, etc. Filosofías de operación y control, cómo voy a hacer que mi planta opere de manera segura y que las variables estén en el valor para el cual fueron diseñados. Manuales de operaciones, que vienen a ser manuales que resumen ciertas maniobras de la planta que sirven para operarla de una u otra manera. Participaciones en caso. Estos son estudios de seguridad al que se someten todas las plantas y que lo que se hace es evaluar desviaciones que pueden ocurrir y qué sistemas de protección tiene. Y por último, relevamientos a planta, que es cuando vamos efectivamente al campo, a chequear planos o a ver si están acorde a lo que está instalado en el campo. O bien, porque por ahí tenemos que hacer alguna ingeniería y tenemos que verificar si hay conexiones disponibles y bueno, y si está todo acorde a como lo tenemos en los inputs que nos dieron. Bueno, hasta acá, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. En el caso de que en la etapa de la prueba de un proyecto, en la práctica de un resultado, pero en la puesta en marcha de otro resultado no esperado, se replantea de vuelta el diseño, el diagrama, ¿cómo se lleva a cabo? A ver, si se puede operar de manera segura, en todo caso quedará a ver, se aprenderá de lo que pasó, pero digamos, si la planta puede operar y no presenta ningún riesgo, o sea, operará normalmente. Si presenta algún riesgo, ya que no, siempre vas a revisar la seguridad. O sea, depende de qué tipo de desviación haya también. Si es en seguridad convencional, no es aceptable. Si es en algún parámetro de la producción, primero hay que estudiar por qué, o sea, qué es lo que salió mal, digamos. A veces pasa que la corriente de entrada, cuando se hace la ingeniería, tiene una composición o unas condiciones, y los proyectos de la etapa de ingeniería, la construcción, digamos que se puede operar, pasa un montón de tiempo, a veces cambia esa entrada, y algo de lo que diseñaste ya no funciona de la misma forma, y en ese caso se hace como una nueva ingeniería, o sea, se agrega, se estudia si se puede agregar algún equipo
para solucionar la afiliación, tratando de conservar lo que ya hiciste y corregir de alguna forma para alcanzar el estándar. De hecho, los pozos, cuando producen, van cambiando la composición, te diría instante a instante. O sea, de a poco, pero la van cambiando al fin. Así que... Y otra cosa, por ejemplo, con el no convencional, que tiene distinta composición respecto al convencional, ahí tenés un caso en donde las refinerías, por ejemplo, están recibiendo ya cada vez mayor proporción de crudo no convencional, y esto afecta, digamos, lo que ellos tienen planificado para lo, digamos, se desvía de cómo ellos diseñaron las instalaciones, que era para el convencional. Entonces, muchas veces se pueden hacer revampeos, modificar instalaciones y adaptarlas para digamos, los cambios que te van surgiendo en el día a día, ¿no? ¿Qué tanto se fían en la simulación previamente a, por ejemplo, los ensayos? Tipo simulaciones de fluidos, de tensión, de estrés. ¿Se suele hacer eso siempre? Para diseñar, se basan todas las disciplinas, simulan, y son simuladores que ya están muy probados y tienen un alto índice, digamos, de confiabilidad del resultado que te dan. Así que se usan muchísimo en el diseño. Cuando lo hacen directamente con personas que trabajan dentro de sus empresas o contratan a otro ajeno de la empresa para que lo haga. Depende el proyecto. Bueno, en Techint a veces pasa que hay muchos proyectos simultáneamente de diseño y alguna tarea muy específica se subcontrata. Por ejemplo, en los perfiles de flujo en las ingenierías se hacen estudios de las distintas fases del fluido dentro de la ingeniería que son súper específicos, se hacen con un simulador y quizás no hay dentro de la empresa, hay dos o tres expertos en eso, pero si hay mucha cantidad de proyectos, a veces se sale a contratar porque... Pero hay, digamos, hay una base que lo puede hacer el chip, y si está con mucha carga, a veces... Sepan, hay programas de pasantía, prácticas profesionales. Sí, yo, bueno, les comenté que creo que actualmente activas hay solo para el área de procesos, tanto como para pasantes como para juniors y semi-seniors, pero después igual pueden mandar el CV y se van abriendo como nuevos puestos. Ya hay bastante. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ya hemos escuchado acá los perfiles, queremos agradecerle a Santiago, a Pedro, a Fiona, también a Alberto, que les habla Federico, y todo el nombre del CAI, que nos hayan escuchado, que hayan compartido su tiempo, que es valiosísimo. Hemos escuchado distintas experiencias personales, profesionales, de tres empresas líderes en el sector, y ya quiero remarcar una cosa, opinión personal, habla mucho de la proactividad, del perfil proactivo. Que ustedes estén acá, que estén compartiendo este tiempo con nosotros, ya habla de algo proactivo, e invitarlos a aprovechar que disfruten de la expo laboral, y quien se quiera sumar al CAI, al Centro Argentino de Ingenieros, sepa que tiene las puertas abiertas. Tenemos una comisión de jóvenes que es un buen lugar para dar los primeros pasos, para compartir experiencia, y bueno, sepan que son todos bienvenidos, y les quiero dar las gracias, y si le podemos dar un fuerte aplauso a los panelistas. Bueno, estamos por finalizados. Gracias a todos.